Bienvenidos al canal de Betania Guadalajara, a la sección de los estudios bíblicos. Vamos a continuar con la vida en el Espíritu, con este curso que llevamos de 11 vídeos, que seguramente me voy a resumir después en uno completo, por si alguien lo quiere descargar en su totalidad. Así que lo haremos más adelante. Este es el último de las 8 sesiones que tiene este estudio, pero que ha sido grabado en 11 vídeos por causa de no alargar el tiempo en muchos de ellos. Así que bienvenidos y te pedimos, por favor, que si te gusta el curso, pues que nos des el like y también te suscribas al canal para seguir compartiendo contigo todas aquellas cosas que vayamos haciendo en la iglesia en diferentes momentos. De todas formas, gracias por estar ahí y bendiciones. Vamos adelante con esta clase. Pondremos las diapositivas para hablarles de la obra del Espíritu, el último de los cursos, de las sesiones, de las clases de este estudio de la vida en el Espíritu. Así que vamos a este último estudio de la vida en el Espíritu y descubriremos en este estudio que las Escrituras bosquejan con toda claridad la obra que desarrolla el Espíritu Santo a través de la historia bíblica y también de la historia de la humanidad, pero especialmente de la historia bíblica, que es lo que nos interesa, ver todo lo que la Biblia nos habla con referente al Espíritu. Llevamos bastante estudiado y vamos a finalizar con este último. Hoy estudiaremos acerca de las obras del Espíritu y el papel que desempeña en nuestras vidas. El Espíritu en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es lo que vamos a desarrollar en esta clase. Y desde el comienzo mismo de la Escritura vemos el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios en plena actividad. En el Antiguo Testamento especialmente, el Espíritu descendió en ciertas personas como jueces, reyes, profetas o caudillos para cumplir la misión que Dios tenía encomendada para desarrollar todo el plan divino que acaba en Apocalipsis. Pero vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento descendía sobre este tipo de personas. Y cada vez que el Espíritu de Dios descendía sobre alguien, lo movía a la acción. El Espíritu Santo va a ser enviado sobre alguien con el propósito de la acción. El Espíritu Santo va a entrar en algunas personas para conversión. El Espíritu Santo los va a llevar a Cristo para conversión. Pero posteriormente el Espíritu Santo va a descender y descendió para mover a la acción a aquellos a los cuales el Espíritu Santo se desciende. Entonces hoy sucede igual. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, respondemos con lo que hacemos, porque Él es el que genera la actividad de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, la obra es de Dios, y tanto el querer como el hacer, nos dice la palabra, que provienen del Padre de las luces. Así que nosotros, toda buena dádiva, y tanto el querer como el hacer, provienen de Dios. Por lo tanto, la actividad que desarrolla el Espíritu Santo es descendiendo sobre nuestras vidas y nos mete automáticamente en la acción. Para tener idea de la clase de actividad que realiza el Espíritu Santo, lo vamos a ver en la obra, en el ministerio de Jesús, y lo encontrarán un paralelo con nuestras propias vidas. Es decir, si vemos la obra de Cristo y vemos nuestras vidas, si hemos recibido a Cristo y hemos recibido el Espíritu Santo, veremos que vamos a entrar en acción inmediatamente. No hay nadie que reciba la llenura del Espíritu Santo que quede pasivo. Es que en realidad no descenderá la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí para salvarnos, pero la llenura del Espíritu Santo no acudirá si no estamos dispuestos para serle testigos en Jerusalén, porque es el poder de Dios derramado sobre los creyentes. Mateo capítulo 3, versículo 16, vamos a ver.
cómo desarrolla el Espíritu Santo su obra. Jesús, después de que fue bautizado, dice, subió luego del agua y he aquí que el cielo le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vemos que desciende sobre Jesús y sobre nosotros para darnos poder de testificar. Es el comienzo del ministerio de Jesús y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, que en este momento es hombre encarnado, perfecto hombre, perfecto Dios, pero su función va a ser el Hijo de Hombre para poder redimirnos y por lo tanto necesita también esa llenura del Espíritu Santo que desciende sobre él ahí en el bautismo de Juan. En el 4.1 de Mateo nos dice, y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, el Espíritu Santo envió a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo y de la misma manera nos envía a nosotros a confrontar dificultades para probar nuestra fe. Es decir, que en aquellas situaciones complejas que nos encontramos en ocasiones para ejercer y fortalecer nuestro ministerio, son propiciadas por el Espíritu Santo para que podamos pasar las pruebas, ser tentados por el diablo y pasar las pruebas. No todas, porque en ocasiones es por causa de nuestro pecado, pero hablamos de cuando estamos fortalecidos, cuando debemos ser fortalecidos para un ministerio, para cumplir esa función de que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. En Romanos 8:11 nos dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que no tenemos aquí esta anotación, el Espíritu Santo nos resucita en el día final. Ahí lo vemos también actuando y haciendo la obra de Dios por medio de este Espíritu Santo que nosotros tenemos la fortuna y la bendición de tener con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra vida. Por lo tanto, estemos agradecidos a Dios. Así como la presencia del Espíritu fue necesaria en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también es esencial. Y es esencial que el Espíritu habite en la Iglesia y en nuestras vidas y que realice su obra. Yo entiendo que la Iglesia anda bastante pasiva y ¿cómo diría yo? Quieta, pues la palabra puede ser quieta, muy quieta, porque el Espíritu Santo no está actuando o no estamos dejando que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos habilite y nos capacite, nos dé ese poder del bautismo, de la llenura del Espíritu, para poder ejercer esta obra en la cual Él va a interactuar con nosotros, evidentemente. Vamos a ver 10 obras del Espíritu Santo en el transcurso de la Escritura. Las Escrituras, la Biblia, no nos deja a la imaginación las obras del Espíritu. Las tenemos relacionadas y escritas. Describen de manera muy, muy clara las diversas funciones que cumple y busquemos los siguientes pasajes de las Escrituras para descubrir 10 obras del Espíritu Santo en la vida del creyente. En Juan 15:26 vamos a ver una de las obras. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, os dará testimonio acerca de mí. Y en el 16:14 nos dice, y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, aquí tenemos una de las acciones del Espíritu Santo que exalta a la persona de Jesús. El Espíritu Santo tiene una misión muy, muy concreta, muy definida, que es llevarnos a Cristo, convencernos de pecado, de justicia y de juicio, que lo vamos a ver más adelante, para que al fin nosotros vayamos a Cristo y en Cristo podamos encontrar redención. Esa es una de las misiones, por lo tanto aquí lo tienes, exalta a la persona de Jesús en nuestras vidas. Así que cualquier espíritu que tú recibas, porque hay otros espíritus, pero si recibes algún espíritu que no exalta a Cristo, pues duda de que sea el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo su misión es exaltar a Cristo. Es siempre, siempre en nuestros mensajes no debe faltar el Cristo Redentor, porque es la manera en que nosotros podemos anunciar a la gente que puede ser salvo. Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Como veis, seguirá glorificando a Cristo. Y en Juan
16, 8, 11 dice: y cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que el Espíritu Santo, una de las funciones es convencer de pecado. Es decir, nosotros predicamos un evangelio actualmente donde tratamos de evitar que la gente se sienta pecadora y se sienta condenada, pero es que resulta que el Espíritu Santo tiene esa función, hacer que la gente se sienta mal, muy mal, se sienta condenada, porque es la única manera en que alguien va a venir a Cristo. Alguien que se siente perdido buscará salvación, y si en este caso hablamos de la eternidad, alguien que tenga conciencia de pecado, su única solución será que se pueda acercar a Jesús. Por lo tanto, nos convence de pecado para llevarnos después a exaltar la persona de Cristo Jesús. Otra de las obras es, cómo nos convence a nosotros de pecado y de juicio, ¿no? Primero, el Espíritu Santo despierta, que ya creo que lo he comentado en algún otro momento, en nosotros la conciencia de pecado. Así comienza una conversión. No podemos esperar que alguien que esté feliz, contento, satisfecho con su propia vida vaya a venir a Jesús. Nadie viene a Jesús que no tenga una desgracia. Entonces, la desgracia por lo menos de sentirse condenado. Entonces nos convence de pecado y después proclama la justicia de Jesús y nos exhorta a buscar la salvación en él. Así funciona la conversión. Y por último nos ayuda a reconocer que el maligno ha sido juzgado y nos sentimos victoriosos. Así que Satanás es un enemigo derrotado. Esta es la conclusión de estos textos bíblicos que estamos leyendo. Vivimos en una guerra cuya victoria ya es una realidad. ¿Cómo nosotros nos adaptamos a esa realidad? Bueno, eso va a ser lo que tenemos que aprender y vivir en estos momentos, ¿no? Vamos a Juan capítulo 3, versículo 5. Dice que respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, aquí tenemos otra aseveración, leyendo el Juan 20, 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así que la función del Espíritu Santo es regenerar nuestras vidas. Vemos otra de las obras de estas 10 que estamos mencionando, y vemos que otra de ellas es regenerar al cristiano, al hombre caído, y llevarlo a la presencia de Jesús en primer lugar, para que Jesús lo lleve a la presencia del Padre. Nadie va al Padre si no es por Cristo, y por lo tanto es necesario que entendamos esa necesidad de tener que ir primero a Jesús, y no vale otra religión, no vale otro nombre, no vale otro hombre. Solamente en Cristo hay salvación. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es una conciencia que tenemos que tener de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y esto lo sabemos cuando hacemos las cosas del Espíritu, cuando obedecemos los mandamientos, las enseñanzas de Jesús, cuando tenemos inquietud por la vida espiritual, por la vida de Dios, por la obra de la Iglesia, es cuando comienza a sentir y a tener conciencia de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. En el 6:19 nos dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Es una pregunta retórica. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Pero fíjate que dice: y que no sois vuestros. Vive en nosotros precisamente para hacernos conscientes de que no somos nosotros, de que no somos nuestros, que somos de Dios. Entonces nos hemos alistado al ejército de Dios, y debemos de entender que necesitamos sentir que no somos propiedad nuestra, que somos propiedad de Dios, y especialmente en la misión de la obra. Como en los Corintios, hay momentos en que estamos llenos de cosas que no son del Espíritu. Los corintios necesitaron una tremenda lección referente al Espíritu Santo y a las cosas de Dios. Eran gentiles, gente pagana, con religiones extrañas adquiridas con el tiempo, y necesitaban un adiestramiento especial, ¿no? Por eso había en ellos cosas
que no eran del Espíritu. Pero debemos recordar que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y mora en nosotros para ayudarnos a resistir la tentación, a no pecar, para transformarnos, porque el propósito de no pecar es transformarnos, para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. No podremos enfrentar con éxito el pecado hasta que nos acerquemos a Dios y le digamos: Señor, lléname de tu Espíritu Santo y dame la continua presencia en Cristo o de Cristo en mí. Es una oración que debemos de tener presente. El Señor, llénanos del Espíritu Santo. Necesitamos su presencia. Necesitamos su llenar del Espíritu, su bautismo, su llenura. Necesitamos que se nos revele la palabra, que tengamos conciencia de todas estas grandes maravillas que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Y la única manera de tener éxito es decirle a Dios: llénanos de tu Espíritu y danos continuidad para no ser hombres que fluctúan y continuamente están pendientes de debilidades. Romanos en 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es una de las pruebas más interesantes para que el creyente sepa de su salvación. Es que el Espíritu Santo le dé testimonio de que son hijos de Dios. El Espíritu Santo desde adentro de nuestras vidas en ocasiones se manifiesta de forma extraordinaria, nos suaviza cuando estamos, por ejemplo, en un tremendo, ira, y vemos cómo de pronto nos viene una consolación y lo dejamos, desechamos esa ira. Es porque el Espíritu Santo nos está dando testimonio de que está protegiéndonos. Cuando somos capaces de acostarnos, de llegar la noche y no acostarnos sin haber arreglado los asuntos con nuestra pareja, con nuestro hermano, con nuestra propia vida, pues cuando llega ese momento vemos que el Espíritu Santo nos hace tomar conciencia y cambiamos de parecer, y es porque está con nosotros, haciéndonos más fácil y llevadero el camino de la santidad que necesitamos para al final entrar en el reino de Dios. Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, tenemos un sello dentro que no es un sello visible. Por eso cuando nos hablan del sello de la bestia, pues ten en cuenta que tampoco será visible. No creo que sea esa una marca tan visible. Yo creo que igual que el Espíritu Santo será también eso, pero bueno, no es el tema que estamos entrando. Efesios 1:14, que es la zarra, ese Espíritu que nos da ese sello, es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, las arras del Espíritu, que eran unas monedas que se daban en compromiso, ¿no? Para cumplir el compromiso adquirido, pues es el sello del Espíritu Santo. Esa es la arras de Dios, de que nosotros vamos a ser al final triunfantes, vamos a ser victoriosos y vamos a ser transformados, porque el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar seguro. Y en Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que el Espíritu Santo queda claro que nos sella. De esta manera nos pone el sello de propiedad de Dios. ¿Y quién te va a tocar si tú llevas un sello de propiedad de Dios? Imagínate, pues es victorioso, estás definitivamente metido en el reino de los cielos de forma anticipada. Cuando alguien cree en Jesucristo, Dios toma su sello invisible, este sello del Espíritu, que es propiedad, el Espíritu Santo se llama, y marca esa vida, marcados con el Espíritu Santo. Su presencia en nuestras vidas es la señal de que somos propiedad de Dios. Y Pablo dice que el Espíritu Santo es también las arras, la garantía de que pertenecemos por completo a Cristo. Ahora, ¿qué ocurre con las arras y qué ocurre con el sello? Si nosotros, ante las tentaciones de Satanás, ante las pruebas de la vida que tendremos de continuo, no tenemos el sello visible, pues el diablo no sabe, no conoce. Bueno, él conoce todo también, lo conoce bastante, no todo, pero bastante conoce. Pero si nosotros no presentamos credenciales, bueno, pues como que tiene una autoridad de
de llevarnos un poco más allá. Y entonces puede ser que seamos debilitados. ¿Qué ocurre? Pues que hay creyentes que se avergüenzan de ser cristianos, entonces no muestran el sello. Cuando una persona delante de cualquiera que le quiera ofender, tentar, probar, le presenta su credencial de hijo de Dios, el diablo automáticamente huye y se aleja para buscar algo o alguien más sencillo. Recuerden, el sello es para mostrarlo. El sello del Espíritu Santo es para mostrarlo y se muestra con el carácter y también con la palabra. Seguimos adelante. Hechos capítulo 8, 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, no me he pasado nada, no. 8, 29, porque vamos a hablar del Espíritu Santo nos guía. Dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, en esa historia del eunuco que viajaba desde Jerusalén hasta Etiopía y se acercó al carro y Felipe, por obediencia a la palabra, le predicó el Evangelio y este hombre se convirtió y fue bautizado ahí mismo. Entonces el Espíritu Santo nos guía. Esa es la determinación que sacamos aquí. Hechos 13:2 dice que ministrando estos al Señor los discípulos y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, el Espíritu Santo nos guía y nos llama y nos dirige y es una persona que está con nosotros y vive con nosotros todos los días, que al final es una de las cosas más importantes de definir, que el Espíritu Santo es una persona con atributos personales y vemos que también nos dirige y nos guía a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. En Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Cuando dice los niños, se refiere a los niños en el sentido espiritual, a las personas que no tienen maldad o malicia, a los que de alguna manera espiritualmente somos infantiles, pero no en la madurez, no en el alma, somos responsables, muy responsables de nuestras acciones y por lo tanto cuando dice niños se refiere a los sencillos de corazón, ¿no? Entonces seguimos en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y en Efesios 5, 18 y 19 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bien, en el primer capítulo 4, versículo 24, nos dice que los adoradores que busca el Señor son adoradores en espíritu y en verdad. Gente que viene de verdad, no viene por influencia, impulsado, traídos por amistades, sino porque viene de corazón, de verdad. Y adora en espíritu, no por fuera, no por lo externo, sino en espíritu. Y así es necesario que le adoren porque Dios busca ese tipo de adoradores. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y en Efesios 5, 18, 19 nos está hablando de no embriagarnos con vino, porque con el vino y la embriaguez usted sabe que las personas hacen cosas absolutamente extraordinarias. Se reconcilia la gente, se abrazan, se olvidan algunas cosas, también sale lo malo, pero vamos a pensar en esto, en lo bueno. Y nos dice que nosotros hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, alabando en vuestros corazones al Señor. Nuestras conversaciones deberían ser de alegría, de gozo, de alabanza a nuestro Dios. Debían ser siempre, la fraternidad debía tener siempre un punto de alegría y de gozo, de poder estar juntos, ¿no? De poder vivir y convivir en la presencia de Dios y sabiendo que Él está con nosotros donde hay dos o tres reunidos, por lo tanto ahí podemos disfrutar y gozarnos en el Señor. Y esa tendría que ser nuestra vida cuando estamos juntos. En el capítulo 6, 18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por lo tanto, de estos 10 puntos, el Espíritu Santo nos mueve a la adoración. Es decir, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, cuanto más activo está el Espíritu Santo,
más deseos tenemos de orar, de congregarnos, de estar con los hermanos y de estar en oración. Y no significa estar en un cuarto encerrado todo el tiempo, significa que nuestra actitud en la calle debe ser siempre una acción de oración, de gratitud para con Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas, ¿no? El Espíritu Santo nos mueve a la adoración, esa sería la respuesta. El Espíritu mueve a los creyentes a que adoren y honren a Dios que vive para siempre. Recuerde que estamos hablando de la obra del Espíritu. Entonces, la obra del Espíritu, una de las obras del Espíritu es impulsarnos a los creyentes a la adoración y a la honra de Dios que vive para siempre. Si no somos receptivos al Espíritu en la adoración, nuestras vidas se secan espiritualmente. Tenemos que ser receptivos en la adoración, porque el Espíritu Santo nos impulsa a ello. Cuando el Espíritu Santo nos pone alegría y gozo en el culto, debemos manifestar sin llegar a una locura, a un desquicie, ¿no? Pero sí manifestar el gozo y la alegría del Señor. Pero cuando dedicamos tiempo a adorar a Dios, nuestra fuente espiritual se mantiene siempre llena. Y cuando dejamos de dejar que el Espíritu Santo nos impulse a una mejor adoración, pues vamos secándonos, como se secan las fuentes que no se usan, de las cuales no fluye agua. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu. Bueno, a los corintios tenían que enseñarles muchísimas de las cosas, ¿no? Orar en el Espíritu. En ocasiones, miren, en ocasiones oramos en lenguas porque no entendemos, pero la palabra aquí a los corintios lo tuvo que mostrar que es necesario que también oren con el entendimiento. Y yo también aconsejo que oren con el entendimiento y que oren que oremos de forma audible con la gente. Nos libera, nos sirve, no hace falta que confesemos nuestras intimidades en las oraciones públicas, pero sí que abramos nuestro corazón, a lo menos en oraciones de alabanza y de gratitud a Dios, porque eso nos libera y nos libera el espíritu para una oración después más profunda o más íntima en nuestros hogares. Necesitamos expresarnos y no solamente hacerlo en el espíritu, también tenemos que cantar en el entendimiento. No cantar solo por dentro, sino también por fuera, que se oigan nuestras palabras, porque es necesario que nuestros labios proclamen la excelencia de Dios. Hemos sido llamados para publicar sus alabanzas, según el libro de Isaías, por lo tanto, creados para publicar sus alabanzas. Así que no debemos callar, debemos ser hombres que se nos oigan, mujeres, hombres y mujeres que se nos oigan. Y vamos a Apocalipsis 19:6, seguimos en esto. Nos dice ahí, y oí como la voz de una gran multitud, aquí estamos hablando, ¿ves? La voz de una gran multitud se escuchó, no oraban solo en el interior, sino también en el exterior, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y el Espíritu nos trae ambas maneras de adorar, que es lo que nos quiere decir el apóstol al compartirnos esta escritura. Sea que adoremos de manera audible o en silencio, debemos estar dispuestos a seguir al Espíritu en la dirección en que Él fluya en un momento determinado. Debemos ser hombres conectados con el Espíritu y en ocasiones va a fluir. Cuando estamos en el Espíritu es que se va a entender fácil si entras en el Espíritu. Si entras en un espíritu santo, activo y fogoso, como ocurrió en Pentecostés, va a ser difícil que evites las expresiones, y entonces necesitaremos ser como esa multitud que se oía audiblemente. Hechos 1:4. Y estando juntos los mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Como vemos en ese texto que nos interesa repasar, Jesús les habla de una promesa del Padre, que es la llenura del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, porque Juan había bautizado en agua y Jesús les había soplado el Espíritu para que pudieran ejercer el ministerio apostólico durante los 3 años que estaban con Jesús. Pero sin embargo, flaqueaban, aunque tenían el soplo de Cristo y la autoridad de Cristo, incluso para echar fuera demonios. Sin embargo, tuvieron debilidades muy marcadas en el momento de la crucifixión. Esto no ocurrió después, cuando ocurre esto que le dice aquí: seréis llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos. Tendréis poder para hacerme testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque esta llenura es la tercera que hemos hablado. Hemos hablado del bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, que está mencionada muy claramente en las Escrituras, como hemos desarrollado en todo este curso. En Primera de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de que bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El Espíritu Santo nos da poder para testificar. Esta era la de las 10 que estamos hablando. He perdido la cuenta, pero debemos estar ya cerca de la 9, ¿no? El Espíritu Santo nos da poder para testificar. Principalmente el poder de Dios que derrama sobre los creyentes no es para ir haciendo por ahí cosas raras, extraordinarias, porque Jesús no se dedicó solamente a eso. Él hizo señales y milagros porque la venida del Mesías era un acontecimiento extraordinario y evidentemente requería que fuera lleno de autoridad para hacer cosas extraordinarias, de manera que la gente pudiera creer. Pero la llenura del Espíritu Santo a nosotros es especialmente para testificar de Cristo, de su palabra, de su obra redentora, de su salvación, de su sanidad para todos aquellos que creen. Y no es fácil porque lo necesitamos. Cuando no está con nosotros el Espíritu Santo, uno se acobarda y no es capaz de hacer o de decir muchas cosas que diría cuando la presencia de Dios está a través del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esto es importante. Dios es manifestado en carne, en Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad, que aquel que lo descubre es porque sin duda se ha salvado y sin duda está preparado para heredar el reino. Así que aquí nos dice que el Espíritu Santo nos capacita para entender y aplicar las enseñanzas de la palabra de Dios. Nos capacita para entender y aplicar la enseñanza de la palabra de Dios. Si pasa mucho tiempo sin entender la palabra, considera que estás falto de ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo más tarde, más temprano, nos va a hacer entender la palabra y comprender la Escritura. Y luego tenemos todas las técnicas, los estudios, la hermenéutica, la homilética y todo lo que conlleva poder entender bien la palabra. Pero el Espíritu Santo es el principal, el que nos ha de revelar en muchos casos el sentido de la Escritura. Bien, aquí tenemos una pregunta: ¿por qué es importante que nos apoyemos en el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida? ¿Por qué es importante? Porque hay quienes usan la Biblia para justificar conductas, es decir, que usan textos fuera del contexto para un pretexto personal, para conductas que realmente que esta no aprueba, que la Biblia no aprueba. Es decir, hay gente que la usa de manera que justifican conductas que la Biblia no aprueba. Todo el mundo que defiende una doctrina hoy en día prácticamente usa la Biblia, ¿no? El otro día escuché a un sacerdote confundiendo a todo el mundo y hablando de que la Virgen María es la Madre de Dios
y para ello usa un texto cuando María se va a ver a Elizabeth y le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? La madre de mi Señor venga a mí. Bueno, usa ese texto fuera completamente de todo el contexto bíblico para decir que María es madre de Dios. María es madre de Jesús y la divinidad de Jesús proviene del Espíritu Santo, que fue el que engendró a María. Entonces, Jesús tiene espiritualmente, es muy curioso, ¿no? Porque, mire, naturalmente no tiene padre, pero sí tiene madre. Espiritualmente no tiene madre, pero sí tiene padre. No sé si va a quedar claro, pero si alguien me pregunta, yo se lo contestaré. Naturalmente, como Jesús tiene madre, pero el Padre no intervino en la procreación de Cristo. Y como Dios tiene madre, como hijo de Dios tiene padre, pero no tiene madre, porque María no participó de la simiente que le fue engendrada, que le fue puesta a María. Si alguien no lo entiende, que me ponga en WhatsApp y ya lo explicamos más tranquilamente. Bien, hay gente que lo usa de manera desproporcionada para hacer cosas que no están aprobadas por la Biblia en ningún momento. A pesar de lo que dice la palabra de Dios, hay gente que sigue haciendo barbaridades. La Biblia debe ser el fundamento de nuestra doctrina y de nuestra conducta, no solamente de la doctrina, sino de la conducta. Hay personas que tienen doctrina, no tienen conducta, y hay algunos que tienen conducta, pero no tienen doctrina. Y tiene que ser un conjunto. Toda la Biblia está relacionado con un conjunto de cosas. Todo lo que haga el Espíritu será conforme a las Escrituras. Esto es importante también, porque hay personas que hacen cosas que dicen que son de Dios, ángeles que se les revelaron, revelaciones espirituales, que no están conforme a las Escrituras, no las puede usted recibir. Aunque un ángel del cielo predique otro evangelio diferente que el que os predico, dice Pablo, sea anatema. No hay nadie que tenga que predicar un evangelio diferente del que está en las Escrituras. Se pueden redarguir y profundizar y darle unos toques, unos descubrimientos, pero no puede estar fuera de la Escritura y del espíritu de la Escritura nada de lo que hagamos. Porque Él las inspiró, el Espíritu Santo es el que inspiró. Hay gente que dice, bueno, la Biblia fue escrita por hombres, ¿no? Evidentemente. O sea, evidentemente Dios usa a los hombres y escribió la palabra de Dios, la Biblia, por la influencia y la inspiración espiritual. Y el Espíritu y las Escrituras siempre armonizan. Y de hecho nosotros hemos compartido que la Escritura es Dios. No es Dios en sí mismo, pero la Escritura es la palabra de Dios, y cuando se ausenta la persona, deja sus instrucciones. Es decir, nosotros en España tenemos unos ministerios, cuando ellos no están, está la palabra, es decir, están las leyes para cumplirlas. Pues igualmente, aunque Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero igual el Espíritu está en medio nuestro, sigue inspirando a hombres y mujeres para predicar y predicar fervientemente. Romanos 8:11 nos dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por lo tanto, otra de las obras del Espíritu en la Biblia y en nuestras vidas es que vivifica nuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo se ocupa de que nosotros no muramos, de que seamos sanos, de que sigamos caminando, siempre que estemos alineados con la palabra de Dios, siempre que sepamos y entendamos que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios nos lo añade, incluida la salud, porque el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos, y si alguna enfermedad nos viene es porque nos ha de vivificar, pero al final también hemos de dejar aquí el cuerpo, para que seamos revestidos de un cuerpo celestial. Pero entre tanto el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos. Y terminamos, creo, me parece que quedan dos diapositivas. Recibamos la plena obra del Espíritu. ¿Cómo se puede reconocer si una iglesia es realmente pentecostal? Pentecostal de la buena, porque hay pentecostal de la mala. Hay pentecostales que ya están fuera de órbita. Una iglesia pentecostal carismática que cree en los poderes, que cree en los carismas, que cree en
en la llenura del Espíritu Santo, en el hablar en lenguas, por ejemplo. ¿Cómo se puede saber? Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí. La iglesia no es pentecostal por el nombre que se le ha dado. La iglesia, lo que importa es el poder que representa. Es decir, las personas y las instituciones cambian y no enfriamos, nos enfriamos o caemos, nos dice, y necesitamos avivamiento. Nuestra experiencia con Dios en el pasado no nos vale para hoy. Es decir, nos vale porque nos ha traído hasta aquí, pero no nos vale para continuar. Necesitamos ser renovados en la experiencia del Espíritu Santo. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo viva y obre en nosotros día tras día. No vale, esto es una figura muy representativa, la tenemos en el Éxodo, allí en el desierto, en el maná. El pan de hoy no valía para mañana, hay que esperar el nuevo pan mañana. No se podía guardar, no se podía almacenar, de manera que siempre hubiera una dependencia de Dios en cuanto al sustento. Y de la misma manera, el Espíritu Santo, de lo que nos dio ayer, ya no nos vale hoy. Tiene fecha de caducidad, todo, diaria, tiene fecha, no como los yogures, que puede estar 2 o 3 meses. El Espíritu Santo tiene fecha de caducidad diaria. Necesitamos mañana volver a levantarnos en la mañana y decir: Señor, pongo delante de ti este día, te ruego tu presencia, lléname de tu gracia, para que podamos caminar ese día fortalecidos de nuevo por el Espíritu Santo. Constantemente debemos dar lugar al Espíritu Santo en nuestra vida cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, es decir, cuando nos reunimos en la iglesia. No debemos limitarnos a un guión o a una agenda. Tiene que haber apertura, una sensación de que damos al Espíritu el espacio que le corresponde. Necesitamos abrir el corazón y darle al Espíritu tiempo para que ministre a la gente. En ocasiones en la iglesia nos hemos puesto nerviosos cuando han venido personas que de alguna manera vestían indecente o se comportaban indecentemente según lo entendemos nosotros, pero siempre dijimos: vamos a dejar tiempo, que Dios obre en sus vidas, sigamos predicando, aguantemos, soportemos ciertas insolencias hasta que el Espíritu Santo obre en sus vidas, y cuando Él lo hace, evidentemente las personas cambian, y es Él el que lo puede hacer y no nosotros, así que siempre tengamos la oración ferviente para que Dios dirija a la iglesia. Leemos Deuteronomio 6, del 4 al 9, para que tengan más claro eso. Lo lean ustedes en casa y saquen las conclusiones. ¿Y cómo podemos transmitir, nos dice la pregunta, nuestra experiencia espiritual a nuestros hijos y personas que no son parte de nuestra iglesia? Bueno, para transmitir a otros una experiencia y un auténtico legado espiritual, el Espíritu Santo debe ser parte de nuestra vida. Es decir, no podemos dar nada que no tenemos. También por eso cuando somos predicadores tenemos que predicar experiencias. No somos imitadores de nadie. No podemos imitar a unos o a otros. El apóstol Pablo dice: imitadme, pero en cuanto al carácter, no en cuanto a la forma. Sí que podemos imitar a Jesús en cuanto al carácter, o a Pedro o a Pablo en cuanto al carácter, pero no en cuanto a las formas de compartir, de predicar o de vivir. Nosotros tenemos nuestra propia vida, nuestro propio carácter, nuestras propias sensaciones. Necesitamos ser genuinos, pero para darles a otros la experiencia tenemos que tenerla. Así que las 10 obras del Espíritu Santo deben estar activas en nuestra relación con Él para que nuestra vida deje una profunda huella en nuestros hijos y en otras personas. Si no tenemos el Espíritu Santo obrando en nosotros, fíjese que con el Espíritu Santo es difícil. Dice el apóstol Pedro, dice: si al justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, con dificultad somos capaces de dar testimonio de nuestra vida a nuestros hijos, y es difícil. Imagínense si el Espíritu Santo no está con nosotros todos los días. Bien, les he dejado los textos. El curso aquí es un curso de repaso bíblico. Como ven, no hay tanto tiempo para desarrollar todos los temas profundamente, pero lo que pretende el curso es llenar de versículos y de textos bíblicos la experiencia con el Espíritu Santo y todo lo que conlleva la relación con Él, y de qué manera la Biblia nos lo habla, nos lo explica a través de todas sus páginas. Por lo tanto, este es el final de la vida en el Espíritu, de este
no el final de la vida en el Espíritu, es el final del estudio de la vida en el Espíritu. Seguimos viviendo en el Espíritu para seguir dando nuevas clases. Creo que hemos terminado, así que gracias por estar ahí a todos los presentes. Espero que el estudio sea de bendición y les pido nuevamente el like y la suscripción y que nos podamos ver en el próximo. Ya este se ha terminado, haremos una nueva en la lista, una nueva sección para el próximo estudio, que vamos a ver cuál será, ya que este tiene todavía estudios presenciales porque los hacemos en la iglesia y lo explicamos un poquito más a fondo. Entonces, hasta ese curso les deseo que tengan una muy feliz vida en el Espíritu y que, sobre todas las cosas, busquen el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Creo que está faltando. Mi experiencia personal, pero yo no corro todo el mundo, pero me da la sensación de que algunos se han ido a un extremo que ya no podemos considerar que sea el Espíritu Santo el que está obrando en ellos, porque hacen auténticas barbaridades que no están aprobadas por la Biblia. Y por otro lado veo que mucha gente es muy fría, muy poco gozo, muy desconfiada con respecto a la manifestación de Dios, de las cosas de Dios en el culto. Creo que nos hemos ido a los conciertos, otros son los que cantan, pero yo creo que en la iglesia es donde debemos desarrollar la vida espiritual y ponerla en práctica y vivirla. Y espero que esto sea lo que podamos hacer a partir de este momento. Que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por estar ahí y hasta siempre.